Dios los bendiga, hermanos y hermanas, en el día de hoy. Vamos a comenzar con otro tema más que Dios me plantó en el día de hoy. Cada uno de ustedes, espero que se encuentren bien en el día de hoy. A todos los que se conectan por diferentes plataformas en diferentes países, gracias a Dios. Y vamos a comenzar, hermanos, bajo este tema que quiero compartir con ustedes en el día de hoy, hermanos y hermanas, y le he titulado Huirá de nosotros. Santo es el Señor, huirá de nosotros. Ese es bajo el tema, hermanos y hermanas, y nos vamos a ir directamente, hermanos y hermanas, a la palabra para que sea Dios glorificándose, y vamos a irnos al verso principal. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra se lee así, hermanos y hermanas. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de nosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. Limpiad nuestras manos, pecadores, y nosotros de doble ánimo, purificad nuestros corazones. Santo es el Señor. Aquí Santiago habla aquí en esta carta, hermanos y hermanas, declarando algo el Señor. Santiago, que hay algo que me agarra la atención y termina con este verso que viene diciendo y purifica nuestros corazones. Ese es el anhelo del Señor, que en el día que cuando Él venga nos encuentre con un corazón limpio, con un corazón sincero, con un corazón sin manchas, con un corazón que esté ya purificado, el corazón de nosotros, que haya sido ya moldeado, hermano y hermana. Santiago aquí nos dice algo bien claro. Por tanto, someteos a Dios. Santiago nos quiere decir, hermanos y hermanas, aquí a nosotros, hermanos, que necesitamos nosotros someternos a Dios para poder resistir los días malos, para poder resistir cualquier tentación, para poder resistir cualquier dificultad, hombre y mujer, que hoy en este día tú estás atravesando. Por eso vámonos a ir, porque la palabra huir significa alejarse. También se puede significar un lugar, alejarse de un lugar o de una persona, o escapar. Es lo que quiere insinuar. Y vamos a hablar y nos vamos a pasear por la Biblia, hermanos y hermanas, acerca de esto, porque comienza Santiago diciendo, por tanto, someteos a Dios. Ese es el anhelo de Santiago. Es algo que nos está, no, por el Espíritu, a nosotros, diciéndonos a nosotros, para ser libre de todo tipo de tentaciones, dificultades, problemas o cualquier situación, hombre y mujer, que estás pasando. Necesitamos someternos a Dios para poder resistir. Ahora, Dios nos demanda muchas cosas, y una de estas cosas que sabe muy bien que si nosotros nos alejamos del pecado, nos alejamos de las malas amistades, nos alejamos de las cosas que no nos identifican, los alejamos del mundo y seguimos y tomamos nuestra cruz y seguimos a Cristo, Él nos garantiza que si nosotros nos sometemos a Dios, el diablo va a huir de nosotros. Y le he titulado Huir de nosotros. El enemigo, el diablo, que él va a huir de nosotros cuando nosotros estemos purificados, cuando nosotros seamos sabios y inteligentes, de que necesitamos entender que el enemigo no anda jugando. El enemigo quiere detenernos, y una manera de detenernos es con el pecado, con las cosas terrenales, con las cosas del mundo. Ese es el anhelo del enemigo, hermanos y hermanas. Y necesitamos nosotros entender en el día de hoy
Y hay otras personas que dirán que en esta situación que vamos a comenzar, hermano y hermana, necesitamos nosotros entender cuáles cosas que necesitamos hacer nosotros. Dice, huir del diablo. Huir del diablo es sabio. Huir del enemigo es de sabio, hermano y hermana. El concepto arriesgado, hermano, en nuestras culturas es que huir es solamente para cobardes. Así lo ven muchos allá afuera, gente mundana, para aquellos que no tienen agallas para hacer o enfrentar a unas cosas o unos desafíos en su vida. Lo toman como un cobarde, no un valiente. Pero según se dice que los que huyen nunca triunfarán, nunca van a triunfar en la vida. Y es que necesitamos nosotros huir de las cosas que nos detienen en el camino del Señor. Tenemos que hacerlo para que si estamos sometidos a Dios, el enemigo va a huir de nosotros y Dios se va a acercar hacia nosotros. Que esa es la meta de cada uno de nosotros, cada hombre y cada mujer en esta tierra. Y sabemos que vamos a ser recompensados, y aquellos que huyen de las cosas, las tentaciones, vamos a triunfar en la vida, vamos a prosperar en el camino del Señor. Y si nosotros nos sometemos a Dios, el enemigo huirá de nosotros. Qué tan hermoso nos dice el Señor aquí en Santiago, que podamos entender esto. Pero, y nos vamos a ir directamente a un ejemplo, hermano y hermana, que ya muchos tal vez entenderán quién les voy a hablar. Y otra persona, vamos a dar el ejemplo, hermano y hermana, acerca de José. Acerca de José, hermanos. José terminó en la cárcel como resultado de su decisión de huir del pecado. Pero el enemigo no pudo con José, porque José supo ahí que huir del diablo y el huir del enemigo, Dios va a estar con José. Y nosotros tenemos que entender que José estuvo con Dios en las buenas y en las malas. Y José tenía unas características, hermano y hermana, que lo hacía que Dios estuviera cerca de él. Porque en el momento, hermano y hermana, que Potifar lo puso a cargo de la casa, estaba la mujer de Potifar. Y tenemos que entender que Potifar le dijo a él que puedes obtener todo esto menos a la mujer que fue su esposa. Y en Génesis 39, 11, 12, mire lo que dice, hermanos y hermanas, en la Reina Valera. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los que de casa allí, y ella lo asió por su ropa, diciéndole, mire lo que le dijo la mujer de Potifar: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Es muy importante entender que si no queremos al diablo en nuestras casas, si no queremos al enemigo que esté con nosotros o duerma con nosotros, la manera que podamos resistir, necesitamos someternos a Dios. Y el enemigo, y en el nombre de Jesús, va a huir. Y así fue como en Génesis José huyó y salió corriendo de ese lugar. Porque ¿qué es lo que le dijo la mujer? Duerme conmigo. Ahora tú te preguntarás en el día de hoy, ¿cuántos de nosotros, sea hombre o mujer, va a poder resistir? ¿Resistiremos en ese instante, en ese momento?
¿Haríamos como José fue sabio y inteligente en huir? Porque necesitamos que entender que no necesitamos al enemigo de nuestro lado. No lo necesitamos para nada. Pero como dice su palabra, que como león rugiente anda buscando a quien devorar, él siempre va a encontrar a alguien. Pero en aquel día no pudo con José, no lo encontró, porque sabía que José era fiel delante del Señor, era fiel a Dios. Y es algo que necesitamos entender. Efesios habla y dice: ni deis lugar al diablo, no dejándole que el enemigo tome el control, que él tome ventaja de nosotros, porque si no, él va a estar con nosotros todos los días, y eso es lo que no queremos. Y si no nos acercamos y no nos sometemos a Dios, haciendo la voluntad de él, no va a poder huir el enemigo de nosotros. Necesitamos a Dios, hermano y hermana, de nuestro lado y de cerca. Pero él dice en Santiago que nosotros necesitamos resistir. Y otra cosa que podemos necesitar, hermano y hermana, y es muy necesario para poder resistir al enemigo, para que él pueda huir de nosotros, necesitamos ser revestidos con toda la armadura de Dios para estar firmes contra el enemigo. Necesitamos la armadura de Dios, que son varias, para poder estar firmes y resistir al enemigo, resistir a las tentaciones, resistir al pecado o resistir al momento que tú estás hoy atravesando, hermano y hermana. Porque hay a veces que cuando el enemigo ya te tiene, ya quiere tenerte esclavo de él. Y es muy importante, hermano y hermana, que seamos de espíritu sobrio, estar alertas. Acuérdense que como león rugiente, el diablo anda buscando a quien devorar. Necesitamos ser sobrios, hermano, estar alerta en todo momento cuando el enemigo quiere venir a atacar a nuestra mente, a nuestro corazón. Tal vez él quiera entrar metiéndonos malas ideas, escuchando la voz del enemigo, porque eso es lo que quiere el enemigo, que tú estés escuchando la voz de él y ignorando al Dios vivo. Y es muy importante, porque el enemigo ya está derrotado, pero también tiene que ser su parte él. Pero Santiago nos dice, nos habla, que nos sometemos, que nosotros nos sometemos a Dios, que estemos resistiendo diariamente en cualquier dificultad. Y así fue lo que hizo José. Ese es un gran ejemplo de un hombre que se mantuvo firme y fiel en las buenas y en las malas. Ahora, tú te preguntarás, hermano y hermana, ¿qué es lo que motivó a José a huir? ¿Qué fue lo que pudo lograr? Obvio que la ayuda del Señor, pero el mayor compromiso de José era la honra de su Dios. Amaba a Dios sobre todas las cosas. Acuérdense que José se encontró solo con la mujer de Potifar. Una situación que sumamente peligrosa para cualquier hombre que desea mantener la pureza de su corazón. Y José tuvo un corazón sincero, un corazón entregado para Dios, para poder él mantenerse firme y poder huir del pecado, huir de la tentación, huir de la dificultad. Y es muy importante agarrar este ejemplo de José, porque la mujer quiso acostarse con él, hermano y hermana, y es muy importante entender. Pero aquí hay claves. ¿Qué podemos hacer? Conocía José sus propias limitaciones y sabía bien por qué puertas podría ingresar el enemigo a su vida de José. Él sabía que en esa situación él necesita actuar y rápidamente discernir lo bueno y lo malo.
Y necesitamos, hermanos y hermanas, controlarnos nosotros. Es necesario para mantener ¿qué? La santidad mantener la santidad, hermano y hermana, delante de Dios. Lo necesitamos, hermano y hermana, tú que me estás escuchando en el día de hoy. Porque la decisión de huir requiere mayor coraje y valentía que el necio que cree poder triunfar donde otros mejores que él han caído. Y así hay mucha gente necia que no quiere entender, que no quiere agarrar consejos de la Biblia como en Proverbios, los Salmos, hermano y hermana. Pero esto es de valientes para que pueda que el enemigo huirá de nosotros cuando nosotros podamos resistir al diablo. Resistir a las cosas que te están deteniendo en el día de hoy. Por eso también luego viene diciendo en Santiago, limpiad nuestras manos, pecadores, y nosotros de doble ánimo, purificar nuestros corazones. Santiago 1:8, hermanos y hermanas, dice, siendo de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Y así está el de doble ánimo. Isaías dice, lavaos y queden limpios, quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados. Eso fue lo que dijo Isaías 1 del 16 en adelante, hermano y hermana. Es muy importante nosotros entender. Y otro ejemplo, hermano y hermana, que pasó por más de una prueba, varias pruebas, se podría decir por alguien que nos gusta tal vez hablar y dar consejos a través de ejemplos de la Biblia de hombres y mujeres, pero nadie quisiera estar en los pies de este hombre, tanto como de José, porque también José pasó por muchas cosas. Job 1:12, dijo Jehová a Satanás, he aquí que todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante salió Satanás de delante de Jehová. He aquí que todo lo que tiene está en tu mano. Y así fue que hizo el enemigo. Satanás le quitó todo, ganado, hijos, familia, todo, dinero, le quitó todo a Job. Hasta su esposa le dijo, maldice a tu Dios. Qué tremendo hombre de Job, hermano y hermana, de que podamos agarrar este ejemplo que perdió todo, pero aún no negó a Dios. Aún él fue firme y Dios lo recompensó, hermano y hermana, el triple. Dios lo bendició, Dios lo prosperó en el camino de él. Santo es el Señor Jesús. Otro ejemplo, hermano y hermana, que son varios, como 2 o 3, fue Jesús. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pero Jesús resistió, hermanos y hermanas, porque él podía resistir por la palabra, porque él pudo resistir porque tenía su padre, porque él estaba firme, porque él oraba, él hacía cosas, él estaba concentrado a lo que iba a venir a esta tierra. Por eso hasta con la palabra le decía al enemigo, nada, apartarte de mí. Cosas que hacía Jesús, hermano y hermana, que muchos que no están haciendo en el día de hoy. Cuidado, hermano y hermana, con el de doble ánimo que puede venir con las pruebas, o sea, con tentaciones, y tú puedas caer, hermano y hermana. Cuidarnos, hermano y hermana, porque si el enemigo se aleja, el diablo, y así se acercará a Dios si nosotros resistimos al enemigo. Y eso es lo que hoy Dios quiere hacer con nosotros, hermanos y hermanas, en el día de hoy. Segunda de Timoteo 2:22 dice,
Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye de las pasiones juveniles. Joven, tú que me estás escuchando, hombre y mujer que tú me estás escuchando, necesitamos resistir, necesitamos nosotros someternos al Señor para poder nosotros resistir por cualquier cosa que quiera venir a nuestra vida. Necesitamos que Dios esté de nuestro lado, sentir a Dios sobre todas las cosas, sentirlo de todo corazón. Pero para que esto pase, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitas para que el diablo huya de ti? Perseverancia, perseverar en la palabra del Señor, tener fe, dominio propio, paciencia. Una de las claves es dominio propio. Eso fue lo que usó José para poder resistir. Porque necesitamos soportar las pruebas y soportar las tentaciones. Hermano y hermana, tú que me estás escuchando en el día de hoy, tú que me estás escuchando, es muy importante, hermanos y hermanas, entender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y por eso, hermano y hermana, en el día de hoy, si hay alguien, si hay un hombre que me está escuchando, si hay alguien que haya hasta allá, alguien que me está escuchando, tal vez está pasando por cualquier situación. Hoy Dios te está llamando, hombre y mujer de Dios. Tú que me estás escuchando en el día de hoy, hoy Dios te está diciendo, hoy Dios te está llamando, hoy Dios te está diciendo, someteos a mí, resistir al enemigo para que Él pueda huir de nosotros. Lo necesitamos, necesitamos a Dios de nuestro lado. Por tanto, someteos a Dios, resistir pues al diablo y Él huirá de nosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a ti. Esto es una promesa de parte del Señor y hoy Dios te dice, limpia tus manos, limpia tu corazón. Si hoy en este día estás pasando por una prueba, hoy en este día tal vez estás pasando por un pecado y no sabes qué hacer, yo, hermano y hermana, te recomiendo, hoy yo te digo, ve a Jesucristo, que Él puede perdonar tus pecados, Él puede liberarte, Él puede sanarte, Él puede levantarte, Él puede restaurarte, hermano y hermana, así como lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. No es fácil el camino del Señor, hay pruebas, hay dificultades, pero Él me demanda y Él te demanda hoy y te dice resistir al diablo para que Él pueda huir de ti. Por ende, hoy en este día muchos que caen en el pecado porque no pueden resistir, porque no han tenido un encuentro con el Señor. Y hoy Dios te está diciendo, hombre y mujer de Dios, necesitas acercarte a mí, dice el Señor. Necesitas estar firme, necesitas tú confesarlo con la boca, decírselo, buscarlo en oración, en ayuno, humillación, dice el Señor. Humillaos bajo la poderosa mano del Señor en el nombre de Jesús. Santo es el Señor Jesucristo. Dios te bendiga, hermano y hermana. Si has llegado hoy hasta aquí, comparte esta palabra para que pueda ser de bendición para otros. En el nombre de Jesús, compártela en las plataformas por medio de Facebook, por cualquier plataforma que tú tengas. Esa es una manera para evangelizar. Dios te bendiga y Dios te guarde, hombre y mujer de Dios. Santo es el Señor Jesús.